Esto pasó hace un par de años. Era un verano típico y decidí llevar a mis estudiantes a un campamento en las montañas. Siempre quise que se conectaran con la naturaleza. La idea era pasar 2 noches en un lugar alejado, lejos del ruido y la tecnología. Todo estaba tranquilo, los árboles se alzaban y el lago reflejaba la luz de la luna. Nunca he dejado de pensar en ello. En nuestra primera noche, nos sentamos alrededor de la fogata. Las llamas danzaban y contábamos historias de miedo. Me gustaba ver sus rostros iluminados por el fuego. Sin embargo, algo me distrajo. Comencé a escuchar pasos sutiles en la oscuridad, como si alguien se moviera entre los árboles. No estaba seguro, pensé que podía ser un animal. Me levanté para investigar, pero al mirar no vi nada. Tal vez solo era mi imaginación. Regresé a la fogata y traté de disfrutar la noche. La segunda noche fue diferente. Los pasos regresaron, pero esta vez sonaban más intensos. Mis estudiantes también comenzaron a notar cosas raras. Uno decía que podía ver sombras, otro susurraba que escuchó algo moverse. Sus risas se transformaron en murmullos de duda. Intenté calmarlos. Es solo el viento, les dije. Pero mi corazón latía rápido. A medida que avanzaba la noche, las luces en las cabañas parecían apagarse solas. El aire estaba pesado, como si algo estuviera esperando. Decidí hacer una ronda por el campamento. Caminé entre las cabañas, el suelo crujía bajo mis pies. Mi pecho estaba apretado. De vez en cuando, me detenía, escuchando esos pasos nuevamente, pero al girar, solo había más árboles. Tal vez eran animales, pensé. La ansiedad de los chicos aumentaba, sus miradas se llenaban de temor. No quería parecer débil, así que traté de mantener una actitud tranquila. De repente, vi una sombra moverse rápidamente entre los árboles. Mi cuerpo se congeló. Decidí seguirla, aunque no sabía qué podría encontrar. Avancé hacia el bosque. El aire se sentía frío y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi alrededor, convencido de que cada sombra ocultaba algo. Pero cuando miré de nuevo, no había nada. La oscuridad parecía haberlo tragado todo. Regresé a mis estudiantes, explicando que todo estaba bien. Pero por dentro, sabía que algo no estaba bien. Escuché el ruido otra vez, más fuerte, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente y encontré solo la nada. Entonces, una voz susurró, ¿por qué estás aquí? Me paralicé. No había nadie a mi alrededor, todo lo que sabía se tambaleó. ¿Qué o quién nos observaba en la oscuridad? ¿Eran solo mis miedos? Compartí lo sucedido con los chicos, pero ninguno parecía convencido. A medida que caía la noche, comprendí que teníamos que salir de allí. Pero ahora, mi mayor temor era que ya era demasiado tarde. Pensé en cómo regresar al pueblo, pero el bosque parecía más amenazante con cada instante. Las sombras danzaban y los pasos continuaban, sumergiéndonos en un pánico que era difícil de ignorar. ¿Estábamos solos o había algo más acechando entre los árboles? Nunca lo supe. Capítulo 2. Cuando decidí regresar a la fogata, mi mente estaba llena de confusión. Las miradas de mis estudiantes se cruzaron, buscando respuestas en mi rostro. Tragué saliva y traté de sonreír, aunque la tensión era palpable. Vamos a contar más historias, propuse, con la esperanza de que eso los distrajera. Nos sentamos en círculo, y aunque comenzamos a hablar, mis pensamientos seguían regresando a lo que había oído. La voz en la oscuridad me había dejado inquieto. ¿Por qué estaba allí esa sombra? Aquella curiosidad oscura me empujaba hacia el peligro, y temía que mis estudiantes lo sintieran también. Un estudiante, Tomás, interrumpió mis pensamientos. ¿No se escucha eso?, preguntó, su rostro blanco. Todos nos quedamos en silencio, y ahí lo escuchamos de nuevo. Un crujido de ramas, más fuerte esta vez, provenía del bosque. Es solo un ciervo, dije, aunque en mi interior sabía que sonaba a una mentira, pero la risa se evaporó. Algo más nos observaba, y no éramos los únicos despiertos en la oscuridad. Miré a mi alrededor, notando que el brillo de la fogata comenzaba a disminuir. Las llamas se deslizaban hacia el cielo, como si algo quisiera apagarlas. Entonces, la risita nerviosa de una chica, Laura, rompió el silencio. ¿Creen que deberíamos entrar a las cabañas? El grupo se miró entre sí. La idea de quedar atrapados en las cabañas no era ni de cerca reconfortante. Y dejar la fogata, respondí. Es mejor seguir juntos. Y así, decidimos quedarnos. Poco a poco, el miedo se transformó en una sensación de alerta.
Las historias que contábamos dejaban de ser entretenidas y empezaban a sentirse ominosas. En medio de esto, escuché un susurro, como si alguien estuviera al borde del campamento. La frase me golpeó: no lo olvides. Me estremecí y miré a mis estudiantes. Nadie más había oído. Me levanté de repente. Voy a dar otra vuelta, dije, aunque mi voz temblaba. Sentía que debía enfrentar lo desconocido. Caminar hacia el bosque parecía una locura, pero llevaría a mis estudiantes a un lugar más seguro. Caminé hacia el borde de la luz de la fogata y la oscuridad total. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. La voz que había oído antes zumbaba en mi mente. ¿Por qué estás aquí? No tenía respuesta. Y la incertidumbre me llevó a seguir adentrándome en el bosque. A cada paso, el ambiente se tornaba más denso y helado. Las ramas de los árboles parecían cerrar el paso, como si quisieran atrapar mi curiosidad o mi miedo. De nuevo escuché pasos, esta vez eran más claros, como si alguien estuviera caminando detrás de mí. No me giré. Seguí adelante, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. Entonces, vi algo que me hizo detenerme. Una figura oscura se dibujó entre los árboles, inmóvil, con un brillo lejano en la mirada. No podía distinguir bien, pero sentí que me observaba. «Chicos», grité, pero mi voz apenas rompió el silencio. Comencé a retroceder, sintiendo que el aire se espesaba mientras el ser permanecía en su lugar, solo observando. Nadie vino a mi ayuda, y la sensación de soledad me aplastó. La figura daba pasos hacia mí, arrastrándose lentamente. Mi mente no podía procesar lo que sucedía. Di un paso atrás, y entonces, con un terror helado, di la vuelta y corrí hacia la fogata. Necesitaba llegar a ellos. Pero, ¿qué haría si esa cosa venía detrás de mí? Capítulo 3. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo el frío del bosque envolverme. La oscuridad parecía alargarse, como si los árboles quisieran atraparme en su seno. Mi corazón retumbaba en mis oídos mientras la imagen de la figura oscura se apoderaba de mi mente, intercalándose con la sombra de los árboles. Al llegar a la fogata, me detuve de golpe. Mis estudiantes estaban ahí, mirándome con ojos llenos de miedo. «¿Qué pasó?», preguntó Laura, su voz entrecortada. No sabía por dónde empezar. Había algo en el bosque, logré decir, sintiendo los escalofríos recorrerme nuevamente. El fuego parpadeó, y el resplandor se posó en sus rostros. Tomás se acercó un poco más, casi temeroso de lo que pudiera seguir. «¿Era un animal?», pudo preguntar, pero yo sabía que la respuesta era más oscura. «No, esto no era un animal», dije, mirando hacia el bosque, imaginando que la figura me estaba observando desde las sombras. Era diferente. No sé cómo explicarlo. La confusión en sus rostros fue creciendo junto con el aire de inquietud. Sin previo aviso, un nuevo crujido rompió el silencio, esta vez más fuerte y más cercano. Todos nos giramos hacia el bosque, el terror palpable en el aire. La respiración se había vuelto pesada, y noté que uno de los estudiantes, Miguel, apretaba la mano de Laura con fuerza. «Tal vez deberíamos entrar a las cabañas», sugirió él, su voz temblorosa. Pero yo no quería que se separaran. «No, mantengámonos juntos. Estemos atentos». A pesar de mis palabras, el miedo comenzaba a crecer dentro de mí, una sensación de presión que me decía que quizás no sería suficiente. Mientras hablábamos, la llama de la fogata vacilaba. De repente, una ráfaga de viento frío sopló, apagando parcialmente las llamas. El ambiente se volvió más siniestro. La sombra se hizo más profundas, y sentí que algo se estaba acercando, como si el bosque se hubiera vuelto vivo. En ese momento, una risa suave, casi burlona, resonó entre los árboles. Nadie pudo contener la respiración. «¿Escucharon eso?», preguntó Laura, con los ojos muy abiertos. Asentí, incapaz de encontrar las palabras. La voz era distinta, no era la mía ni la de alguien conocido. Era una risa que dejaba un eco inquietante. De repente, las luces de la fogata comenzaron a caer de nuevo, como si una presión invisible las aplastara. Mis estudiantes comenzaron a inquietarse y, en un impulso, una de las chicas, Paula, dio un paso adelante. «Voy a verificar», dijo, desafiante. «No». «Espérate», grité, pero no alcanzó a frenar su avance. Mis palabras cayeron en el aire pesado mientras observaba cómo ella se adentraba en la oscuridad. La vi desaparecer entre los árboles y, al instante, sentí que el miedo se transformaba en pánico. «¿Qué hacemos?», preguntó Tomás, cuyos ojos reflejaban la llama de la fogata. «No podemos quedarnos aquí», dijo, temblando.
Pero no podemos dejarla sola, respondí, y rápidamente miré a los demás, sintiendo que todos estábamos en un mismo barco. Vamos a buscarla, propuse, aunque sabía que era una decisión arriesgada. Al mirarlos, vi que Hesitens empezaban a moverse, y en ese momento, el crujido de ramas regresó, esta vez resonando alrededor de nosotros, como si algo estuviera rodeándonos, esperando el momento adecuado para atacar. Las sombras comenzaron a danzar y sentí que las preguntas se acumulaban en mi mente. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué le había pasado a Paula? Y, lo más inquietante, quien estaba detrás de todo esto, a medida que comenzamos a avanzar juntos hacia la oscuridad, la figura que había visto antes volvió a cruzar por mi mente. La verdad era esta, la noche aún guardaba muchos secretos. Y lo más aterrador era que empezaba a sospechar que no estábamos solos. Capítulo 4. Nos adentramos en el bosque, dejando atrás la luz de la fogata, que parecía convertirse en un vano recuerdo. El aire se volvió más denso, haciendo que cada respiración se sintiera como un esfuerzo. Miré a mis estudiantes, cada uno con una mezcla de temor y determinación en sus rostros. ¿Por qué siempre tengo que ser yo el que toma decisiones estúpidas?, pensé, apretando los labios. El sonido de las ramas crujientes bajo nuestros pies parecía amplificarse. Cada paso resonaba como una señal, llamando a algo que podía oír pero no ver. Paula, susurró Laura, con voz casi inaudible. La escuché y sentí que la noche se hacía aún más fría. ¿Dónde estás? No había respuesta, solo un silencio que se sentía pesado sobre nosotros. Y entonces, otra risa, esta vez más cercana. Me estoy volviendo loco, murmuré. No puede ser real. Pero el eco de la risa flotaba en el aire, seguido de un silencio inquietante. ¿Era nuestra imaginación, o realmente había algo acechando en la oscuridad? Deberíamos quedarnos juntos, dijo Miguel, tomando la mano de Laura. No nos separemos. Iba a apoyarlo, pero un grito de Paula se escuchó de repente, cortante y helado. Paula, grité, aunque sabía que no había sentido en llamar. Fue como si un tiro en el aire hubiera atravesado la noche, disparándonos a todos. Corre la dirección del sonido sin pensarlo. Mis piernas se movían por instinto, en medio del caos, empujando a los demás a seguirme. Cada vez que me detenía a escuchar, el bosque se cerraba sobre nosotros. ¿Por qué el clima cambia tan rápido?, pensé, mientras una brisa gélida se colaba entre los árboles. Las sombras se movían, como si el bosque tuviera vida, observándonos, esperando. Finalmente, llegamos a un claro. En el centro, un viejo tronco caído y desgastado por el tiempo. Me detuve, jadeante, buscando señales de Paula entre los matorrales. Paula, volví a gritar, esta vez con la esperanza de que respondiera. De repente, un movimiento a nuestra izquierda. Todos giramos la cabeza. Vi algo moverse, oscuro, entre los árboles. Era rápido, fugaz, como si una sombra se hubiera deslizado entre las raíces. ¿Lo vieron?, murmuró Laura, con voz temblorosa. Asentí sin saber qué decir. Regresemos, sugirió Tomás, su voz más firme que antes. Pero en ese preciso instante, otra risa resonó, esta vez en un tono burlón, mucho más profundo y resonante que las anteriores. La atmósfera se volvió aún más opresiva, como si el aire mismo pesara con la angustia de lo desconocido. Era un sonido que no podía ignorar. La risa se mezclaba con el murmuro del viento a través de los árboles. Miré a mis estudiantes. El pánico reflejado en sus ojos me hizo dudar. No podemos regresar ahora, Paula necesita nuestra ayuda, dije, aunque no estaba seguro de haber tomado la decisión correcta. Una sombra emergió del bosque. Era grande y distorsionada, tomando forma a medida que salía a la luz de la luna. Mi corazón se aceleró y supe que lo que había visto nunca podría ser explicado. No era humano, no era un animal. Era algo enloquecido, decidido a asustarnos, y ahí fue cuando lo vi. O más bien, cuando lo sentí. Directamente detrás de nosotros, al borde del claro. La respiración se me cortó y una oleada de terror me hizo retroceder. Pero no había vuelta atrás, el horror estaba aquí. Corran, grité, pero en mi mente solo resonaba una pregunta aterradora, ¿qué nos estaba esperando más allá de la luz de la fogata? Capítulo 5. Corrimos sin rumbo, el eco de nuestros pasos resonando en la oscuridad. La risa burlona seguía tras nosotros, acercándose cada vez más. No mires atrás, me repetía como un mantra, aunque mi instinto me empujaba a comprobar si lo que nos estaba siguiendo se acercaba. Laura gritó, yo no puedo.
Estoy atrapada. Me giré y la vi, una rama se había enredado en su pierna. La ansiedad me inundó. Miguel, ayúdala, grité mientras me acercaba para intentar liberarla. Pero el aire se volvió denso, como si algo nos retuviera. El rostro de Laura era una mezcla de terror y desesperación. Vamos, Laura, le decía, mientras tiraba con todas mis fuerzas. La sombra atrás de nosotros parecía moverse, desplazándose rápidamente entre los árboles, un claro individuo que nos acechaba. Esto no puede estar pasando, pensaba. No puedo, gritó Laura de nuevo, las lágrimas corrían por sus mejillas. Apenas logré deshacer la enredadera, con cada segundo que pasaba sentí que la sombra se aproximaba más. Miguel finalmente llegó, y juntos logramos liberar su pierna. Sin perder tiempo, nos pusimos de pie y comenzamos a correr nuevamente, empujados por una mezcla de miedo y adrenalina. La risa se había convertido en un estruendo, casi burlona, acompañando nuestra desesperación. ¿Dónde está Paula?, me pregunté. Pero no tenía tiempo para responderme. El bosque parecía moverse y girar, confundiéndonos aún más. «Doble camino», exclamó Tomás. Apenas lo escuché, pero comprendí que necesariamente teníamos que decidir. A la izquierda, la senda parecía más oscura, pero más tranquila. A la derecha, el camino era estrecho y lleno de ramas, pero venía acompañado de ese eco de risas que no nos dejaba en paz. «Vamos a la derecha», ordené sin pensar. Era un acto impulsivo, no sabía si era la decisión correcta, pero el instinto me decía que era lo único que podíamos hacer. Corriendo entre los árboles, sentí que algo se movía más cerca. Aquellas sombras danzantes ya no eran ilusiones. «No pares», ordené, mientras una sensación de peligro nos rodeaba. Podía sentir, incluso más allá de la risa, la presencia de algo absolutamente ajeno a nosotros, algo que no debería estar aquí. De pronto, me topé con algo. Un tronco caído me hizo caer de rodillas. Miré hacia atrás y vi que la sombra se había detenido. En un instante, se mantuvo frente a nosotros, tomando forma. No podía distinguir su rostro, pero sabía que me observaba. «Atrás», grité, levantándome y volviendo a correr. Mis amigos me seguían, sus rostros reflejaban pura desesperación. La risa se había apagado, sucedida por un profundo silencio que solo acentuaba el terror. A medida que avanzábamos, mis pensamientos se abrían a posibilidades aterradoras. ¿Cómo podemos salir de aquí? ¿Y Paula? La falta de respuestas era abrumadora. Aquel lugar, que antes era un espacio de diversión, ahora se convertía en una celda de horror. De pronto, un grito desgarrador resonó en la distancia. «Paula», grité, pero temía que la respuesta nunca llegara. La última luz de la fogata parecía tan lejana ahora. Justo cuando me preparaba para seguir adelante, una figura apareció entre la maleza. La vi. Era Paula, pero no estaba bien. Su mirada reflejaba un miedo profundo y su rostro estaba sucio y lloroso. «Ayuda», gritó, mientras comenzaba a retroceder lentamente. «Paula, ven aquí», le grité, pero entonces fui consciente de algo que cambió el aire. La sombra había regresado, y esta vez estaba más cerca. «¿Qué estás haciendo?», pensé, mientras todos nos agrupábamos frente a ella, sabiendo que esta vez era una maldición, lista para atraparnos a todos. Capítulo 6. El aire se volvió eléctrico de pronto. La sombra estaba más allá de Paula, y su risa resonaba de nuevo, esta vez más oscura, más profunda. «Rápido, Paula», grité, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. La vi retroceder un paso más, y en ese instante, comprendí que estaba atrapada entre nosotros y la oscuridad. «No te quedes ahí», le dije, extendiendo una mano, como si pudiera alargarla lo suficiente para alcanzarla. Pero cada intento solo pareció hacerle más daño. Laura y Miguel se agacharon, buscando una salida en la maleza. «¿Dónde están los demás?», preguntó Miguel, desesperación volcándose en su voz. «Necesitamos encontrar una salida». «Paula, ven con nosotros», insistí, sintiendo cada vez más la presión de la sombra avanzando, acercándose. La presencia era más palpable, como una mano fría que se extendía hacia nosotros. Yo podía casi sentir lo que representaba, un vacío, un deseo de atraparnos. «No puedo, hay algo detrás de mí», dijo Paula con voz temblorosa. Miré hacia atrás, y la sombra parecía moverse, danzando entre los árboles. «Justo detrás de ti», grité, pero la voz salió más como un susurro. «Sal de ahí».
Tomás se unió al grito, mientras la tierra empezaba a temblar ligeramente bajo nuestros pies, como si la misma naturaleza gritara que algo estaba mal. Paula miró hacia atrás y su rostro se transformó en terror absoluto. No, chilló. Giró en dirección opuesta, comenzando a correr, pero ya no era solo ella. La sombra ahora se alimentaba de su miedo, expandiéndose, cobrando fuerza, y con ella se desvaneció la luz. «Corre», le grité, mientras tomaba la decisión de salir del camino. Estábamos en una trampa, y no quedaba tiempo. Sentí que una brisa helada atravesaba mi cuerpo, oscureciendo mis pensamientos. Apreté la mano de Miguel y tiré de Laura hacia adelante. Al principio, pensé que la sombra era solo una ilusión, pero a medida que corríamos, se hacía más real. Miré rápidamente hacia atrás y vi la figura. Era grande, con contornos distorsionados, como si la oscuridad misma hubieran tomado forma. Hacia el claro, bramé, mis piernas se movían sin pensar, sabía que si conseguíamos llegar al claro, podría ver todo con claridad. Podríamos enfrentarnos a lo desconocido, al menos en mejor posición. «Avancen, rápido», grité, mientras la sombra se deslizaba tras nosotros, cada vez más cerca. El aire chillaba con cada respiración. Finalmente, llegamos al borde del claro. La luna brillaba intensamente, iluminando el espacio vacío frente a nosotros. Pero la sombra no se detuvo. Pasó la línea de árboles como si no existiera. Nos quedamos paralizados, mirándola. Era como un túnel de oscuridad empujada hacia nosotros. «¿Qué hacemos?», preguntó Laura, sus ojos reflejaban un pánico evidente. ¿Qué es eso?». No podía responder. La sombra se detuvo frente al claro, tomando una forma aún más definida. Sudores retumbaban en mi pecho y una ráfaga de viento frío arrastró hojas por el suelo. Y ahí, en medio de nuestra confusión, algo se movió entre la maleza, un ser humano. Paula apareció de nuevo, pero no estaba sola. A su lado había otra figura, una sombra que cargaba una antorcha, y pronto todo se volvió confuso. «No son ellos», grité en el mismo instante en que me di cuenta. La luz de la antorcha era pequeña, pero iluminó el espacio, revelando rostros familiares que comenzaron a transformarse en muecas macabras. «No, no», no murmuré, mientras la oscuridad hacía eco de la risa. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Capítulo 7. El aire se llenó de risas distorsionadas, como si el bosque entero se burlara de nosotros. Los rostros que emergían de la sombra no eran los que recordaba. Los ojos de Paula habían perdido su brillo, reemplazados por un resplandor extraño y frío. En aquel instante, comprendí que no estaban aquí para ayudarnos. «Paula», grité, desesperado por hacer que volviera en sí, pero sus labios se curvaron en una sonrisa que no le pertenecía. Era un juego macabro, y nosotros éramos los peones. Miguel dio un paso atrás, y su mano temblorosa se aferró a mi brazo. «Esto no puede estar pasando», murmuró, incapaz de apartar la mirada de la escena que se desplegaba ante nosotros. Aquellos seres, con sus sonrisas engañosas, avanzaban hacia nosotros, como si la noche las hubiera tejido en forma de humanos. «Running», ordené, aunque la voz me temblaba. No había tiempo para pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Comenzamos a retroceder, pero las sombras parecían seguirnos a cada paso. Una figura se separó del grupo, demandando mi atención. Era un chico del campamento, alguien a quien conocía. «¿Eres tú, Lucas?», pregunté, aunque sabía que la respuesta de su rostro no sería la que esperaba. La risa se intensificó, resonando en la oscuridad. «Vamos, ven a jugar», dijo Lucas, su tono era un eco, un llamado que temblaba entre lo real y lo irreal. Intenté recordar al chico. Habíamos bromeado sobre historias de miedo en la fogata, pero ahora, estaba atrapado en un juego del que no quería ser parte. La tensión creció, como si cada latido de mi corazón aumentara el poder de la oscuridad. «No se acerquen», grité a los demás. «Es una trampa». Laura empezó a retroceder aún más, mientras la sombra avanzaba sobre el claro. «¿Qué hacemos?», preguntó, sus ojos llenos de pánico. La realidad se desvanecía poco a poco, y con ella, la posibilidad de escapar. Miguel empezó a temblar. «Separémonos, tal vez podamos distraerlos. No pueden atraparnos a todos». Pero su propuesta sonaba más desesperada que estratégica. Miré a mi alrededor, buscando una ruta de escape. «No, espérate», ordené, al ver que se apartaba del grupo. La sombra era astuta, capturando a quienes quedaban vulnerables. «Quédense juntos».
Fue entonces cuando escuché un aullido, como el viento desgarrándose a través de los árboles. El sonido me hizo girar hacia la maleza. Otro movimiento, esta vez más cerca. Algo más estaba ahí, algo que no podíamos ver. «Corran», fue lo único que pude gritar mientras la figura de Lucas se lanzaba hacia nosotros, la antorcha que estaba en su mano iluminaba su rostro, y por un momento, parecía real. Pero esa chispa se apagó rápidamente, borrándose en la risa que comenzó a llenar el aire, resonando en nuestras mentes. «Sálvense», bramé, sintiendo que el terror nos envolvía. Corrí hacia lo desconocido, con la esperanza de que mi grito por salvación se escuchara en algún rincón de la oscuridad. Pero nada parecía real, nada era lo que aparentaba ser. A medida que me alejaba, vi cómo esas sombras danzaban y avanzaban, como si estuvieran disfrutando de nuestra desesperación. La trampa se había cerrado. «¿Qué nos han hecho?», murmuró Miguel. La verdad permanecía escondida entre los susurros de la noche. La verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. Corriendo a través de la oscuridad, perdí la noción del tiempo. La brisa fría cortaba como cuchillos y el aroma del musgo empapado me llenaba los pulmones, pero apenas lo notaba. La risa detrás de mí se convirtió en un eco aterrador que no cesaba, un recordatorio constante de que estas sombras estaban detrás de nosotros. «No pares», repetía, mientras mis piernas se movían como si fueran de plomo. La sensación de ser observado pesaba sobre mis hombros. Sentí un escalofrío recorrerme al pensar que no estábamos solos, que los árboles probablemente no eran lo único que se escondía en el bosque. Detrás, Miguel gritó: «Laura». Su voz temblaba y eso me detuvo en seco. Miré hacia atrás y vi como una de las sombras se abalanzaba sobre él, como si disfrutara de la caza. «Sigue corriendo», le grité, aunque no sabía si mis palabras llegarían a él. Pero no escuché más. La risa se había apagado por un instante, y el silencio envolvió todo a nuestro alrededor, como si el mundo hubiera contenido la respiración. Me volví, dispuesto a volver por él, pero ese vacío en el aire me detuvo. No podía arriesgarme, no cuando cada segundo era un desafío, cada paso resonaba en el suelo como un tambor, y aunque intentaba mantenerme enfocado, el pánico comenzaba a deslizarse por mi mente. Tan solo vistazo a los árboles, y parecía que se cerraban, formando muros. El camino se tornó laberinto, cada tronco, cada sombra se convertía en un obstáculo más. «Detente», escuché a lo lejos. Era Laura. La voz me trajo de regreso, y recordé la promesa de nunca separarnos. Me giré y vi su figura entre las sombras, su rostro pálido, y su aliento salía en forma de vapor helado. «Está aquí», gritó, señalando hacia el lado donde las sombras se agrupaban. Vi un destello de luz junto a ella. Una ruta. Era un claro antes invisible, iluminado solo por la luna que comenzaba a abrirse paso a través del espeso follaje. Nos lanzamos hacia el claro, sintiendo que la tormenta de terror que perseguía nuestras sombras se detenía tras de nosotros. Pero no era un refugio seguro. Sobre la tierra, restos de velas y trozos de papel quemado sugerían que otros han estado allí antes, personas que probablemente habían caído en la misma trampa. Sin previo aviso, una figura emergió del bosque opuesto. Era otra persona del campamento, pero su caminar era errático, como si estuviera bajo un hechizo. Alcé la voz para llamarla, pero el sonido se quedó atascado en mi garganta. «Cuidado», le grité a Laura, mientras me giraba en un intento de detener la avalancha de figuras que comenzaban a salir de las sombras. Eran todos conocidos, compañeros de campamento, amigos. Todos atrapados en esta pesadilla sin fin. La risa comenzó de nuevo, rodeándonos, resonando con más fuerza, mezclándose con el sonido de una melódica susurro en la bruma. «Ven a jugar», decía una voz lejana, pero sabía que no me estaba invitando a un juego. «No podemos quedarnos aquí», susurré. Laura asintió, el miedo en sus ojos se reflejaba en los míos. Y justo cuando comenzamos a retroceder, escuché un aullido. Tenía un tono más profundo, más amenazante. Entonces, vi algo que me heló la sangre. La sombra principal, la que había manchado el campamento con su presencia, emergió del abismo. Su figura era más grande y más oscura que todas las demás. Todo lo que había creído saber sobre el bosque se desvaneció en ese instante. La verdadera amenaza estaba a punto de revelarse, y quizás había sido la que había provocado todo esto desde el principio. «Corran», grité una vez más, mientras la sombra se movía hacia nosotros.
Sin más opciones, comenzamos a correr hacia la oscuridad nuevamente, mientras el eco de la risa nos seguía, anunciando el verdadero horror que aún nos esperaba en la noche. Capítulo 9. Corrimos a través del claro, nuestros corazones golpeando como tambores de guerra en mi pecho. La luna iluminaba el camino por momentos, pero cada vez que me atreví a mirar atrás, la sombra parecía más cerca, como si el suelo mismo se apretara bajo su peso. La risa se transformó en un murmullo burlón. «Corre, corre», parecía decir, como si disfrutara de nuestra desesperación. «¿Dónde están los demás?», pregunté, tratando de calmarme, aunque sabía que era inútil. Laura, justo a mi lado, se veía tan perdida como yo. La desolación y el terror bañaban su rostro, los ojos se le habían vuelto enormes, como si tratara de escudriñar cada rincón del bosque en busca de una salida. «No lo sé». «Quizás en el otro claro», respondió, respirando entrecortado. La idea de que otros pudieran estar atrapados, solos en la oscuridad, me desgarró. Era un peso que no podía permitirme llevar. «Sigue corriendo». El terreno se volvía desigual, la hierba alta me atrapaba los pies y las raíces de los árboles se retorcían como serpientes. Cada paso por el suelo húmedo parecía un intento de arrastrarme hacia abajo, hacia un lugar donde las sombras podrían apoderarse de mí. «No puedo», mis piernas comenzaban a fallar. «Mira», gritó Laura. Sentí que su mano tiraba de mí. Resultó que había un sendero más estrecho, casi invisible en la penumbra, que se adentraba aún más en el bosque. La esperanza encendió una chispa en mi pecho, esto podría ser nuestra salvación. Pero a medida que nos adentrábamos, la risa se intensificó, resonando a nuestro alrededor. Era como un coro de voces acordadas en un macabro juego. «No dejen de correr», bramé, aunque apenas escuchaba mi propio grito, el sendero se estrechaba, y al mismo tiempo, empezaba a dividirse. Me detuve bruscamente, sintiendo que la lógica se desvanecía. «¿Izquierda o derecha?», pregunté, sintiendo el pánico golpeando en mi pecho. La oscuridad parecía tragarse el lugar donde nos encontrábamos. Laura miró hacia ambos lados, su adoración a la lógica se tornó en desesperación. «Rápido, la derecha». «Vamos por la derecha», dijo decidida. Sin saber si realmente era la elección correcta, le seguí. Sin embargo, el camino empezaba a sentirse familiar. ¿No hemos estado aquí antes?, dudé. El eco de la risa aumentaba, resonando como un tambor de guerra. SHH. Laura hizo una pausa, y nos quedamos en silencio, escuchando. Era un error. El ruido de algo acercándose nos robó la respiración. Mi corazón latía de forma irregular, y sentí que el miedo me paralizaba. Pero no había tiempo, así que moví un pie detrás del otro. Repentinamente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Miguel. La imagen de su rostro mientras la sombra se lo llevaba volvió a inundar mis pensamientos. «Miguel», grité, aunque sabía que no podría hacer nada. Cada grito era una lanza en mi pecho. Corrí más rápido, sin mirar atrás, pero no podía dejar de pensar en si realmente podría salvarlo. Entonces, todo se oscureció. La luna fue engullida por nubes densas, y un frío mordaz nos atrapó en la oscuridad. Fue en ese instante que una mano fantasmal se cerró sobre mi muñeca. Con terror, me giré y vi una cara familiares, pero sus ojos eran vacíos, sin vida. «Vamos a jugar», dijo, con una voz que me congeló hasta los huesos. Mientras trataba de liberar mi brazo, busqué a Laura, pero no estaba. Una sombra se proyectó sobre mí. Fue como si el mismo bosque estuviera tratando de devorarme. «Laura», grité en desesperación, pero solo el eco me respondió. Entonces, comprendí que esta noche, tal vez, no escaparía de este lugar. Algo había cambiado en el aire. La caza apenas comenzaba, y el juego al que habíamos sido arrastrados iba más allá de nuestra comprensión. Mientras intentaba librarme de esa mano, el último vestigio de luz se apagó. Todo se tornó negro, y supe que solo el horror aguardaba en la oscuridad. Capítulo final. Desperté en el claro, el suelo húmedo empapado en mi sudor. El silencio que me rodeaba era ensordecedor. Me levanté temblando, con la mente nublada por el terror de la noche anterior. La bruma se alzaba baja, pero no vi señales de mis estudiantes. El campamento se había esfumado, y con él, la esperanza de que nos encontráramos a salvo. Recordé las sombras, sentí la risa en mis huesos. ¿Qué había sido de ellos? ¿Paula? «Miguel», grité, la voz resonando vacía. Aquel bosque que una vez fue un refugio trajo consigo la pesadilla más oscura.
Comencé a caminar, guiado por instintos primitivos, sintiendo que el aire se espesaba a mi alrededor. Cada paso me costaba, y las sombras del recuerdo seguían acechando en la esquina de mi ojo. Intenté recordar la ruta que habíamos tomado, pero la inquietante sensación de estar perdido comenzó a acumularse. Retrocedí hacia el claro, buscando alguna dirección conocida, pero todo lucía igual, nuevos árboles y sombras desconocidas se mezclaban, como un laberinto que no quería resolver. Pasaron minutos, tal vez horas. La ansiedad crecía en mí y decidí dar la vuelta. De repente, vi una figura al borde del claro, emergiendo de la niebla. El corazón me dio un vuelco. «Laura», grité, corriendo hacia ella. Pero su rostro no era el que esperaba. Los ojos perdidos de un compañero del campamento, un niño que había sido parte de nuestro grupo, pero que estaba ahora sellado en una expresión de congelada locura. «Ven a jugar», dijo, su voz resonando como un eco de lo que había escuchado la noche anterior. Una mano extendida hacia mí, instintivamente, di un paso atrás. «No», grité. La figura comenzó a acercarse, y un grupo de sombras se deslizó detrás de él. Comprendí que no era solo uno. Eran ellos mis amigos transformados, atrapados en la misma broma macabra que había comenzado la noche anterior. Las risas comenzaron a elevarse de nuevo, llevándome al borde de la locura. Con el corazón latiendo con desesperación, giré y corrí en dirección opuesta. El eco de esas risas retumbaba en mi mente mientras me adentraba en el bosque, sintiendo que me tragaba. Las ramas se cerraban a mi alrededor, resentidas, como si quisieran reclamarme. Ya no sabía si el camino que seguía era el correcto, solo confiaba en mi instinto. Mientras corría, la risa se desvanecía. Empecé a pensar que quizás, solo quizás, había una salida. Tal vez el fuego del campamento aún estaba encendido, o los otros habían encontrado una forma de escapar sin mí. ¿Qué cómo habían sido ellos alterados por la oscuridad? Y, de ser así, me encontrarían a mí también. Finalmente, atraviesé un manto de árboles y salí a un claro más grande. Ahí estaba la fogata, aunque no estaba encendida. No había rastro de mis estudiantes, solo la ceniza fría donde antes había ardido el fuego. Sentí que la desesperación amenazaba con hundirme una vez más. Un estremecimiento recorrió mi piel. Sin embargo, algo brilló en la distancia. Me acerqué, encontrando un objeto en la tierra. Era una de las antorchas que había utilizado Paula. Un consejo de luz en la oscuridad. Pero, a medida que la recogía, el eco de aquel grupo de sombras comenzó a retumbar en mis oídos nuevamente. Me quedé ahí, contemplando la antorcha medio cubierta de cenizas, mientras las preguntas me abrumaban. ¿Quién había estado realmente en ese bosque? ¿Y estaba yo atrapado también? La noche era opaca, y en su oscuridad se escondían más secretos. ¿Era una trampa interminable, o sobreviviría para contar la historia? Entonces, escuché el susurro, bajo y tentador. ¿Listo para jugar de nuevo? No sé si algún día encontraré la respuesta. Lo único que vislumbro es la oscuridad acechante y las sombras bailando en las sombras, y seguiré preguntando si el bosque aún guarda la respuesta.